Muy bien, pues en esta oportunidad pues vamos a entrar y dar el tiempo para el mensaje de su palabra. Y hermanos, es una bendición el poder compartir la palabra. Y es una bendición, hermanos, pertenecer a Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Y estamos muy agradecidos realmente con Dios porque Él y su fidelidad y su amor nos han sostenido a todos, hermanos, durante este 2014. Y muchos de nosotros a veces preguntamos o a veces queremos ver grandes milagros. Pero, hermanos, déjenme decirles que uno de los grandes milagros que recibimos a diario es poder levantarnos, es poder tener salud, es poder tener, hermanos, pan en la mesa. Ese es uno de los grandes milagros. Mucha gente no lo tiene hoy, no tiene salud, no tiene pan en la mesa, no está contento, no está gozoso. Familias que están en pleitos, en discusiones, familias por divorciarse, hermanos, tantos problemas que pueden aquejar, pero cuando nosotros vemos, hermanos, que la verdadera prosperidad es integral y que no es solo el dinero, sino que es algo más, es un conjunto de cosas que las que Dios nos da, hermanos, podemos decir que es un milagro, hermanos, que nosotros recibimos milagros a diario. ¿Cuántos reciben milagros a diario? Amén. Y los milagros, pues nosotros creemos a veces que claro está, puede ser una sanidad importante, puede ser una provisión importante para alguien, pero hermanos, déjenme decirles que a diario, si buscamos y vemos bien todo lo que el Señor nos regala y nos da a nuestro alrededor, podemos decir que somos bendecidos y que a diario recibimos regalos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien, en esta mañana pues quiero tocar el tema acerca de la bendición de tener 12 años. El tema de hoy es la bendición de tener 12 años. Como ustedes saben, en julio de este año celebramos un aniversario más de la Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Y estábamos celebrando que estamos cumpliendo ¿qué? ¿Estamos cumpliendo qué? 12 años. 12 años, hermanos, de que el Señor le dio una visión a nuestro apóstol Jorge Mario Reyes y a su familia para iniciar Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Y poco a poco se fueron añadiendo más hermanos, los ancianos, ¿verdad?, de Gramajo y algunos otros hermanos que iniciaron esta obra y fueron, hermanos, añadiéndose más hermanos y fueron creciendo. Pero, hermanos, en julio de este año cumplimos 12 años. Y la palabra profética por la cual hemos corrido es que es un año de gobierno, ¿sí?, de un año de buen testimonio. Y pues hoy vamos a ver que es una bendición tener 12 años. Hoy vamos a ver cómo figurativamente nos habla la palabra de Dios por medio de dos mujeres. Ustedes saben también que la Biblia hace referencia a que la iglesia es la esposa, que la iglesia es la novia. Y en algunos pasos y en algunos pasajes de la palabra de Dios, de la Escritura, nos habla Dios a través de este número precioso que es el 12. ¿Cuántos creen que es una bendición tener 12 años? Amén. Hoy celebramos ahí una de las niñas que pasó, está cumpliendo 13, acaba de cumplir 12. Y es una bendición, hermanos, el poder uno tener una edad. Por ejemplo, las señoritas se afanan, las señoritas esperan con ansias la edad de cumplir 15 años, ¿verdad? No sé por qué, porque tal vez porque se lo celebran, porque ya han alcanzado el desarrollo, porque han crecido, porque están bonitas, porque están hermosas y esperan con ansias el cumplir sus 15 años. Hay ciertas edades
que para las personas significan o tienen un significado importante. Al igual que para los hombres, quizás algunos quieren llegar rápido a los 18 años e ir a sacar su DPI, ir a sacar su licencia, aunque hagan un montón de cola, pero se emocionan y quieren, ¿verdad?, llegar a cierta edad porque es importante para ellos en su vida, en este caso material. Pero vemos que en esta oportunidad nosotros como iglesia tenemos la bendición de tener 12 años. ¿Sí? Diga conmigo, tenemos la bendición de tener 12 años. Quiero que abra su Biblia al libro de Lucas, donde vamos a leer un pasaje bien importante. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 55. Lucas capítulo 8 del 40 al 55. Si usted no trajo Biblia, los servidores tienen Biblias ahí, hermanos. Por favor, pídalas sin ninguna pena. Con mucho gusto los servidores estarán proporcionando Biblias. Lucas 8 del 40 al 56 es. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice ahí, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. El versículo 40 empieza diciendo: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. ¿Cómo lo recibió la multitud a Jesús? Con gozo. Algunas versiones dice con alegría. Y déjenme decirles que aquí en este lugar está Jesús, porque Él lo ha prometido. Porque sus promesas son en Él sí y amén. Y Él ha dicho que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él aquí está. Así que esté gozoso y contento, como estas personas que dice aquí, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Todos qué? Le esperaban. Todos tenían la emoción. Todos tenían, hermanos, aquella curiosidad de que iba a venir Jesús. Y que cuando Jesús está presente, hermanos, suceden cosas extraordinarias. ¿Cuántos lo creen? Suceden cosas, hermanos, preciosas. Suceden cosas hermosas. Porque Jesús ha venido, hermanos, aquí para darnos libertad. Para dar, hermanos, libertad al cautivo. Para dar vista al ciego. Para abrir oídos de los sordos, hermanos. Entonces, cuando Jesús está en un lugar, hermanos, debemos de estar conscientes de que va a suceder algo importante para nuestras vidas. Amén. Y dice ahí, porque todos le esperaban. El 41, entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Jairo quiere decir el iluminado. El iluminado. Jairo significa el iluminado. Y dice que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. 42. Porque tenía una hija única como de 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. Que se estaba muriendo. ¿Qué le estaba pasando a la hija de Jairo? Se estaba muriendo. Tenía 12 años, pero se estaba muriendo. Estaba enferma. Y dice la escritura, y mientras iba, la multitud le oprimía. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años tenía de padecer esta mujer el flujo de sangre? 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada.
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué salió de Jesús? Poder. El 47 dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. El 48, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó a que se le diesen de comer. Y sus padres, estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Amén. ¿Ustedes creen que los papás de esta niña no dijeron nada de lo que había sucedido? Yo creo que cuando uno recibe un milagro, hermanos, de esta magnitud, lo que uno quiere es decirlo a los cuatro vientos, decirlo a todo mundo, testificar. Y realmente era algo difícil lo que les estaba pidiendo el Señor Jesús a sus padres y a toda la multitud, que nadie se enterase de ese milagro tan hermoso. Pero, hermanos, regresando al tema principal, es la bendición de tener 12 años. Y les decía que es una bendición el tener 12 años como iglesia, porque así como en este pasaje de Lucas, Jesús está presente. Cualquiera que sea la situación que estás viviendo, tú como iglesia, como persona, porque tú eres la iglesia, y cualquiera que sea la situación que tú estás pasando, podemos decir y podemos estar seguros que Jesús está en este lugar. Y por eso les decía que cuando Jesús está en un lugar, hermanos, si tú vienes cargado, el Señor te va a aligerar tu carga. Si tú vienes enfermo, el Señor puede sanarte. Si tú vienes, hermanos, acongojado, si tú vienes triste, el Señor puede cambiar, hermanos, esa tristeza en alegría y en gozo, porque Él está presente, así como en este pasaje del capítulo 8 de Lucas. Lucas, hermanos, era el médico amado, y él es el que relata con más detalles este pasaje, porque todos los evangelios sinópticos tienen este mismo pasaje, pero nadie lo relata como el doctor Lucas, quizás porque era médico, quizás porque tenía más conocimiento y era el más docto, el más letrado, pero él da ciertas cosas importantes que vamos a ver a la luz de la palabra y que nos trae como bendición el tener 12 años. Hermanos, en la iglesia
hay, gracias a Dios, diversidad de pensamientos. Gracias a Dios, todos somos diferentes. Nadie es igual. No somos robotíos. El Señor nos ha dado un libre albedrío y todos somos diferentes. Pero en esa diversidad, hermanos, en la iglesia uno tiene que lidiar con algunos hermanos que quizás están empezando en su caminar cristiano, algunos que ya están maduros, algunos que ya han asistido por muchos años a la iglesia, pero quizás están en una decadencia espiritual. Y por eso, hermanos, preciosa la palabra profética que decía: vuelve a tu primer amor. Si tú que eres frío o quizás estás caliente, decídete, toma tu decisión para poder entrar en esa bendición del número 12, hermanos. Pero vemos aquí el primer caso. El primer caso, vemos a la niña de 12 años. Hermanos, cuando uno tiene 12 años, yo ya no me recuerdo cuando cumplí 12 años, qué era lo que hacía, pero algunos pues son inquietos, algunos son juguetones, algunos les gustan los deportes, y cuando uno está en esa edad de 12 años, está en el proceso, en el cambio, hermanos, de la niñez a la juventud. ¿Es cierto? ¿Tengo razón o no tengo razón? Y está en ese proceso de cambio. Pero dice que esta niña de 12 años estaba enferma. Y qué lamentable, hermanos, es cuando uno ve a un hijo que tiene todo, la polenta, toda la fuerza, verlo, hermanos, postrado, enfermo, es algo difícil para uno como padre, el poder absorber eso. Y vemos que Jairo tenía a su hija de 12 años, que estaba convaleciendo. Y definitivamente, cuando Jesús se aparece a la escena, hermanos, las cosas cambian. Y Jairo, que era un iluminado, que era el padre de esta niña, se le iluminó el foco y dijo: ahí viene Jesús. Nos hemos enterado que la gente lo espera con gozo, lo está esperando con ansias. Pero yo tengo una necesidad. Yo quiero que mi hija sea sanada. Yo quiero que mi hija siga creciendo. Porque a esa edad, hermanos, está ese cambio, hermanos, de la niñez a la juventud. Y es importante que esa niña siga creciendo. Y Iglesia Yeshua, hermanos, está cumpliendo, o estamos en el año 12º. Y el Señor quiere que cada uno de ustedes, como iglesia de Jesucristo, siga adelante, siga creciendo. Pero a veces hay dificultades, a veces hay enfermedades, a veces hay desiertos, a veces hay desánimos que en el proceso impiden el poder avanzar, el poder seguir, tal y como le estaba pasando a esta niña que tenía 12 años. Hermanos, esta niña representa una iglesia que quiere madurar y que está en ese proceso, y que algunos se han tropezado, algunos han caído, han fallado al Señor, pero el Señor quiere fortalecer su vida. El Señor quiere, hermanos, en esta mañana perdonar sus pecados. El Señor quiere que tú sigas adelante en este proceso y que no te quedes estancado en el 12, sino hay un 13, hay un 14, hay un 15, hay un 16, hay un 18, que por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros vamos a ser llevados, porque Él, hermanos, es el que puede, hermanos, bendecirnos, Él es el que nos puede dar la fuerza en medio de nuestra debilidad para seguir adelante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces está en esta faceta la iglesia de 12 años, de inmadurez quizás. Cuando uno es inmaduro, a veces habla uno cosas raras, ¿verdad? A veces dice uno cosas que no van al lugar. O también cuando uno es inmaduro, tiene algunas actitudes
aunque uno sea adulto, aunque uno sea un treintón, un cincuentón, pero si no es maduro uno, hermanos, hay muchas actitudes que dejan que desear. Y a veces nosotros como servidores vemos diferentes actitudes dentro de la congregación. Vemos que a algunos se les señala, mire, siéntese aquí, algunos hacen berrinche y dicen, no, yo me siento donde quiera. Para eso doy mis diezmos, para eso doy mis ofrendas, y usted no me va a venir a decir aquí dónde me siento, ni qué hago. A algunos se les dice, mire, por favor, no esté chateando en el medio del servicio, y algunos se enojan, algunos ya no vuelvo a venir a esta iglesia, porque quizás son inmaduros y no han pasado ese proceso de 12 años. Y empiezan a decir y empiezan a confabular y empiezan a menospreciar la iglesia, y algunos se van, no les gusta porque les llaman la atención. Pero es importante, hermanos, que nosotros avancemos. Pero vamos a ver a la luz de la palabra, y quiero que busquen en 1 Corintios capítulo 3 algunas de las cosas que el Señor quiere que dejemos. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, ¿ya lo tienen? Amén. Dice colaboradores de Dios. Oigan lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es. Hasta ahí nos vamos a quedar. Pero vemos, hermanos, que Pablo llega a esta iglesia. Una iglesia que peculiarmente abundaban los dones, que peculiarmente, hermanos, abundaban en lenguas, en profecía, en todos los dones espirituales. La iglesia de Corinto se manifestaba de esa manera. Pero viene, hermanos, Pablo y les dice a esta iglesia: no pude hablarles a ustedes como espirituales. Vean qué tremendo. No pude hablarles como espirituales, sino que tengo que volverles a hablar como niños espirituales. ¿Y por qué? Da ahí algunas cosas de por qué el apóstol Pablo llega a esta iglesia y no les puede hablar como espirituales. Y empieza a decirles: porque entre ustedes hay celos, porque entre ustedes hay contienda, porque entre ustedes, hermanos, hay amargura. Les empieza a decir Pablo acerca de eso: porque entre ustedes hay divisiones, porque entre ustedes algunos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Algunos dicen: yo soy de la célula del pastor Giovanni, yo soy del discipulado del anciano Hugo Gramajo. Y entonces así no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque así lo dice la Escritura. Pablo le dice: cuando ustedes dicen eso, no son más que hombres. Y cuando habla la palabra hombres, está hablando que somos carnales, porque algunos estamos en divisiones y en cosas de ese tipo. Y esas son las cosas, hermanos, que nos da la inmadurez y que nos da la figura de esta niña de 12 años que se estaba muriendo porque no podía pasar, hermanos, más allá de su 12. No podía, hermanos, avanzar porque estaba enferma. Y muchos de nosotros, hermanos, el Señor quiere quitarnos toda enfermedad. El Señor quiere quitarnos todo egoísmo. El Señor quiere quitarnos todo celo, toda murmuración en nuestra vida, para que avancemos como una iglesia gloriosa, sin tacha y sin mancha. Una iglesia santa, en el cual el día que se suene la trompeta, nosotros estemos listos para ese llamado y nos vayamos con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es la inmadurez. Cuando alguien es niño, hermanos, ustedes saben que dentro de las cosas malas de los niños es que ellos creen que todo es de ellos. Van a visitar una casa y miran un adorno o miran unos juguetes y dicen: esto es mío y nadie me lo quita, y empiezan a hacer berrinche. Esa es una de las características malas de los niños, que creen que todo es suyo, hacen berrinche y también nadie les puede quitar nada porque empiezan a llorar. Y quizás algunos estamos así, quizás algunos creemos que el privilegio es nuestro, algunos quizás hacemos berrinche por diferentes cosas, porque quizás el apóstol no nos dio el privilegio, porque no nos pusieron en tal lado, porque nos quitaron de tal lado, porque no nos dieron la oportunidad de ser maestros quizás, y todo ese tipo de cosas. Hacemos berrinches y quizás estamos en esa etapa de la inmadurez de la niña de 12 años. Y por esa misma razón, hermanos, el Señor quiere que nosotros avancemos a la madurez. Cuando hablamos de madurez, hablamos, digamos, en el aspecto de los frutos. Hablamos que cuando una fruta está madura, es porque ya está lista para ser comida o para ser procesada. Cuando usted compra sus manzanas o sus uvas, si ha comprado en este tiempo, pues las manzanas tienen que estar a punto, ¿verdad? Jugosas, crujientes, igual las uvas. Y de esa manera, usted, hermano, que es la iglesia de Jesucristo, usted tiene que estar maduro, usted tiene que estar jugoso y crujiente. Usted tiene que estar, hermanos, como una fruta deseable para el amado, para el Señor. De esa manera debe de estar usted.
Porque déjenme decirles que el Señor Jesús no se va a casar con alguien, con una iglesia inmadura. No se va a casar. Dentro de las leyes de los judíos era que siempre en una casa, cuando habían mujeres, siempre tenían que dar a la mayor. O sea, la mayor tenía que salir primero de su casa casada. No podían dar a la menor para que darla en casamiento, sino que era la mayor. Y es por eso, hermanos, que por eso Labán, ¿se recuerdan en ese pasaje? Labán le da a Lea en vez de Rebeca, porque esa era la costumbre, porque Lea ya estaba madura y ya estaba apta para el matrimonio. Pero esa es la figura que la iglesia del Señor Jesucristo debe de tener, o debemos de tener, que debemos de estar maduros para que el Señor pueda casarse con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, veamos algunas otras cosas importantes. Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 8 y 9. Cantar de los Cantares 8 y 9. Vean este pasaje. Dice: tenemos una hermana pequeña que todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos de nuestra hermana cuando de ella se empiece a hablar? Si ella es muralla, edificaremos sobre ella torreones de plata. Si ella es puerta, la recubriremos con paneles de cedro. Vean esta escritura, hermanos, hablando de la mujer como iglesia, de la mujer inmadura de 12 años. Ahí dice el Cantar de los Cantares: tenemos una hermana, pero no tiene pechos, porque ella ya debería de estar en el momento del desarrollo. Porque hablando, hermanos, de lo físico, en una mujer algunas señoritas desarrollan a esa edad, y a esa edad se les manifiesta, ¿verdad?, ciertos rasgos físicos en su cuerpo y van cambiando, y eso va indicando que están madurando, que van creciendo. Pero aquí en el Cantar de los Cantares dice: tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Y qué haremos cuando se hable de ella? ¿Qué haremos? ¿Qué clavo? Que vayamos a las casas, que vayamos con los amigos y vean que nuestra hermana no ha crecido, que nuestra hermana no ha madurado, que todavía sigue niña, que todavía sigue hablando, que todavía sigue diciendo las cosas que aún son de niños. Dice la Escritura, hermanos, en la palabra de Dios, dice el apóstol que cuando yo era niño, hablaba como niño. Mas ahora, dice, que ya soy maduro, que ya voy creciendo, ya no hablo esas cosas que son de niños. Pero vemos, hermanos, que estos que están narrando este libro de Cantares, ¿qué haremos? ¿Qué clavo, hermanos? Que no hayamos crecido, que aparentemos, ¿verdad?, ser unos niñones, que aparentemos, hermanos, estar maduros y no estamos. Esa es la figura, hermanos, también cuando Jesucristo, se recuerdan, tenía hambre y ve un árbol de higuera y aparentaba tener higos porque tenía sus ramales, estaba verde, y cuando mete la mano el Señor Jesús no encuentra fruto, no encuentra nada. Y esa es la figura. Debemos de cuidar, hermanos, porque el Señor Jesús viene por su iglesia y viene también buscando el fruto. Tú tienes que dar fruto a los 12 años. Se tiene que manifestar en tu cuerpo espiritual que tú estás desarrollando. Dice aquí: ¿qué haremos cuando se empiece a hablar de ella? ¿Qué haremos? O qué clavo, hermanos, para el apóstol Jorge Mario, que se empiece a hablar de la iglesia Yeshua
y ahí solo inmaduros hay, y ahí solo habladores, y ahí solo mundiales o mundanos. ¡Qué clavo! Cuando se empiece a hablar de la iglesia, y dice ahí ciertas cosas, dice si ella es muralla. Cuando habla que si ella es muralla, hablamos que ellos se dieron cuenta que esta niña no crecía o no desarrollaba porque se habían levantado fortalezas, se habían levantado murallas, se habían levantado pensamientos por los cuales no podían avanzar. Quizás era el temor, quizás era el miedo, quizás era la vergüenza, quizás, hermanos, era el pecado que no la dejaba avanzar y levantó una muralla. Porque déjenme decirles que cuando uno a veces anda en pecado o uno a veces tiene temores, esas son murallas. Pero la Escritura, hermanos, me habla de que con mi Dios yo saltaré los muros. Que con mi Dios, hermanos, derribaré gigantes. Que con mi Dios, hermanos, podré avanzar para ser santo, para ser fiel, para ser un hombre y una mujer de Dios. La Escritura me habla que si se levantan fortalezas, el Señor Jesús dice que Él las va a derribar. Porque dice derribando toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. Las podemos derribar. Dice ahí si ella es muralla. Dice ahí edificaremos sobre ella torreones de plata. O sea, la niña de 12 años levanta murallas para no poder avanzar. Pero los que estaban a su alrededor dice, levantaremos sobre ella murallas de plata. Ustedes saben que la plata en la palabra de Dios significa, hermanos, redención. Y el Redentor es Jesucristo. Él viene a salvarnos. Él viene, hermanos, a derribar esas murallas que quizás has levantado o quizás tenemos. Y Él quiere quitarnos la venda de nuestros ojos para que nosotros avancemos más, para que nosotros crezcamos. Dice, si ella es muralla, edificaremos sobre ella torreones de plata. La siguiente parte dice, si ella es puerta, la recubriremos con paneles de cedro. Porque también cuando uno levanta murallas, también uno abre puertas al enemigo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno tiene temor, si ese temor avanza en nuestra vida, abrimos una puerta para que un espíritu de temor entre a nuestra vida. ¿Sí? Porque hay temores, hermanos, que son espíritus malignos y que nos impiden avanzar en este caso. Y entonces abrimos una puerta. Si pecamos, abrimos una puerta también. Y el enemigo entra. El enemigo sabemos que no pide permiso. Jesucristo sí dice que Él está a la puerta y llama. Pero el enemigo no. El enemigo, tú abres una puerta y aprovecha para arruinarte la vida, para destruírtela, para matarte y para quitarte todo. Y dice ahí, si ella es puerta, entonces la recubriremos con paneles de cedro. El cedro se usó específicamente para hacer todos los utensilios del tabernáculo. Y el cedro, hermanos, tipifica a Jesucristo llevando la cruz, que Él murió y resucitó, y que Él venció toda obra del mal y toda obra del enemigo, derrotando el imperio de la muerte, para darnos, hermanos, libertad, para darnos salvación, para que tú te levantes y que esas puertas que han sido abiertas para que el enemigo te tome, para que el enemigo te destruya, sean cerradas. Porque sabemos, hermanos, que Jesucristo es la única puerta, porque Jesucristo, hermanos, es la única entrada para el Padre. No hay más.
Sabemos, hermanos, que Jesucristo es el único que abre y cierra puertas. Y Él quiere abrirte una puerta, hermanos, de bendición. Una puerta en la cual tú entres por la puerta que es Jesucristo, para que sigas creciendo en la obra de Jesucristo. Entonces esa es la faceta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Decían con esta hermana que ya debía de desarrollarse, que ya debería estar madura. ¿Qué haremos? Hermanos, el Señor quiere restaurar nuestra vida. El Señor quiere que tú no pases al 2015 así como estás. El Señor quiere que tú sigas adelante, sigas creciendo. Y en este caso, regresando al pasaje de Lucas, habla la Escritura que Jairo le ruega a Jesús para que sane a su hija. Y Jesús está ahí listo. Está listo para que nosotros le llamemos. Está listo para salvarnos. Esa es la figura. Y vemos que Jairo le rogaba. Y todavía Jesús se da el lujo de decirle: espérate, todavía no. Si tú crees, no temas. Porque para Dios no hay nada imposible. Para mí no hay nada imposible. Y entonces viene, y al final del pasaje vemos que llega Jesús y levanta a la niña que estaba durmiendo. Dice que la gente lloraba, la gente, hermanos, estaba haciendo el gran escándalo y decía, y se burlaban de Jesús diciendo: pero si la niña ya está muerta, ¿para qué molestaron al maestro? Si la niña ya no tiene solución, si el hermano que está aquí ya no tiene solución. Quizás tú estás codeando al hermano y diciendo: vos ya no tenés solución, ni con cesárea te salvás, ni con cesárea te componés, vos sí que ya estás perdido, mejor que venga el Señor a recogerte. Algunos somos así, malos, ¿verdad? Y decimos muchas cosas de ese tipo. O a veces solo lo pensamos y decimos: este mensaje es para tal hermano, este mensaje no es para mí, este mensaje es para la hermanita que está allá, ¿ve? Pero no, vemos que Cristo Jesús, hermanos, no vino a condenar. Él vino a salvar a todo aquel que está perdido. Y entre ellos estaba usted y estaba yo. Y Él es el que nos ayuda. Y vemos que Jesús le dice a la multitud y a todos los incrédulos: la niña duerme. Despiértate, dice uno de los pasajes de la Biblia. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura. Deja tus pecados y te alumbrará Cristo. Él es el que nos ayuda, hermanos. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? Sin Cristo no podemos hacer nada. Él debe de ser nuestra ayuda. Hermanos, lo único que quiere el Señor Jesús es que alguien de ustedes hoy se atreva a decir: este mensaje es para mí. Yo quiero seguir creciendo. Lo único que quiere el Señor Jesús en esta mañana es que usted diga: Señor Jesús, te necesito. Tú eres el único que puede salvarme. Tú eres el único que puede destruir las murallas que he levantado. Tú eres el único que puede cerrar las puertas de maldición que he abierto. Que no me importa qué es lo que diga el hermano que tengo a la par, no me importa qué es lo que diga mi familia. Yo agarro esta palabra para mí y yo quiero ser libre hoy. Eso es lo único que necesita el Señor Jesús, que tú seas valiente y que vayas como esa mujer que también tenía 12 años de estar padeciendo una enfermedad y se atrevió a tocar el manto de Jesús para ser sanada, hermanos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Dele un aplauso. Ahora veamos
otro pasaje. En Efesios capítulo 4 es. Efesios capítulo 4. Ahí nos habla de la unidad del Espíritu. Y vamos a leer de los versículos 11 hasta el final. Efesios 4, 11 al final. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos o edificándose en amor. Vemos ahí, hermanos, que es importante los 5 ministerios, que es importante que haya pastores, que es importante que haya profetas, maestros, apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para que se edifiquen, para que edifiquen el cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos, hermanos, y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto, hermanos. Que todos estemos unidos, ayudándonos. Aún tengas 12 años y aún no estés desarrollado espiritualmente, el Señor quiere que tú te desarrolles por medio de los 5 ministerios, por medio de tu hermano que tú tienes a la par. Él va a ser tu ayuda. Él, en vez de hundirte más en esta mañana, Él quiere que tú desarrolles. Él quiere más que nadie que tú sigas adelante en tu caminar como hijo de Dios, porque entienden que eres la iglesia de Cristo y que hay que hacerla crecer. Esa es la verdad. Eso debemos de manifestar. Así como estos hermanos que decían: ¿qué haremos con mi hermana? Estaban viendo cómo la ayudaban, cómo la levantaban, cómo hacían para que esta iglesia creciera, para que esta iglesia se desarrollara. Ahora veamos la otra parte, la decadencia. La decadencia, hermanos, está representada por esta mujer de flujo de sangre, que tenía 12 años también. Esta mujer ya era una mujer adulta y tenía 12 años de padecer este flujo de sangre. En Levítico capítulo 15, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, nos habla ahí la escritura acerca de las leyes, acerca del flujo de sangre. Y decía la escritura ahí en Levítico capítulo 15 que cuando una mujer tenía su periodo, ella pues era catalogada como inmunda y debía de presentar un sacrificio, una ofrenda y un sacrificio al sacerdote para purificarse. Y después de 7 días era purificado. Pero esa era la ley. Diga, esa era la ley. Ahora Jesucristo, hermanos, vino a romper esas cosas de la ley para darnos la libertad y para darnos la gracia, para darnos su favor y para darnos su misericordia. Pero le estoy narrando esto porque para que usted piense el panorama en la cual estaba esta mujer de 12 años. Porque ella prácticamente era una desechada, estaba afuera,
porque tenía 12 años de flujo de sangre y era catalogada como inmunda. Y estaba enferma. El doctor Lucas habla de que ella no le había aparecido este flujo de sangre de repente, sino que era algo de su interior. Y me da la figura que cuando el flujo de sangre, hermanos, se está desperdiciando y vemos que hay gente de 12 años o de más años dentro de la iglesia que no sabe apreciar la sangre de Cristo, porque la bota así como esa mujer que estaba derramando y que tenía flujo de sangre, porque no podía retener la sangre preciosa de Cristo, no podía retener el mensaje de su palabra y no podía continuar con su evolución, sino que ella iba en una decadencia espiritual. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien tiene un flujo de sangre? O cuando alguien tiene una herida y está derramando sangre. Lo primero, bueno, yo no soy doctor y no hay, bien, ahí vi hermana Clemen, que es licenciada en enfermería. Vamos a pedir que se ponga de pie y le vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con una persona que pierde sangre? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Puede entrar en anemia, ¿verdad? Porque pierde glóbulos rojos y puede entrar en anemia. Se debilita. Se debilita. Ajá. Debilita. Sí. Sí. Dos cosas. Amén. Démosle un aplauso a la hermana Clemen, hermano. Entonces, médicamente entra en anemia, se debilita. Cuando, hermanos, uno anda en decadencia espiritual, uno se debilita. Ya no quiere. Los primeros síntomas es quizás al principio, lo teníamos aquí en los primeros lugares. Se empieza a debilitar por algo que no le salió bien, por alguna situación difícil que está pasando, y se empieza a debilitar porque no puede retener la sangre de Cristo. Se empieza a sentar más atrás. De ahí pues siguen las pruebas, siguen las dificultades y se empieza a debilitar más. Entra en anemia y ya no viene de vez en cuando. Quizás viene solo para decir amén, para despedirse del servicio. Pero vemos que se empieza a debilitar la persona cuando está perdiendo sangre, hermanos. Y vemos que esta iglesia o esta mujer que representa a la iglesia con 12 años de estar padeciendo situaciones difíciles, entró en una decadencia. Entró, hermanos, en esa decadencia y se desmayó. Ya no quiso seguir. También otro de los conflictos que tiene el flujo de sangre es que no hay intimidad. Porque hablando de una pareja, cuando hay un flujo de sangre de ese tipo, no puede haber intimidad. Y tampoco puede haber fruto. Entonces vemos ahí que la iglesia, que no puede retener la sangre de Cristo, no puede tener intimidad con Dios. No puede tener esa intimidad, no puede tener fruto. Y también vemos que otra de las cosas que vemos ahí es que la economía de esa mujer también vino en decadencia. Vean las cosas que puede traer el pecado. Te puedes debilitar espiritualmente, no puede haber fruto contigo, no puedes tener intimidad con Dios. Y la cuarta cosa, tu economía. La mujer tenía 12 años de estar tratando con médicos, dice la Escritura, y lo había perdido todo. Había tratado con tal hospital, con tal médico, toma tal remedio, toma agüita de caracol, agüita de no sé qué, toma tal remedio, yo te recomiendo tal cosa, y iba ella apresurada a comprar. Total que ella había probado de todo
para poder ser sana. Pero hermanos, el único que nos puede salvar y que nos puede sanar es Jesucristo. Y Él está en ese lugar. Y Él estaba en ese lugar. Y Él está aquí en este lugar. Y el único que te puede, hermano, restaurar, el único que puede avivar el fuego del don de Dios que está en ti, pero quizás está durmiendo, es Jesucristo. Él es la gracia, Él es la misericordia. Y Él quiere que ya sigas adelante, que ya no te quede rezagado, que ya no te quede relegado. Hermanos, hay gente que quizás ha caminado en el Evangelio mucho tiempo, pero se ha desanimado porque no ha podido ver lo que deseaba. Se ha desilusionado al punto de decir: yo ya no quiero ser hijo de Dios. Me siento cansado, quizás algunos están sin fuerzas, siento que ya no doy una más. Quizás algunos dicen: mi vida ya no tiene solución, peco y otra vez vuelve el ciclo. Pero déjame decirte que el Señor Jesús está en este lugar. Y Él ha venido para darte libertad. Él ha venido también para sacarte de la cárcel que estás y para que tú sigas en pos de Él, para que tú sigas creciendo, para que tú sigas a la madurez con Cristo y que sigas avanzando. Hermanos, cuando vemos que Jesús hace el milagro tanto en la mujer de flujo de sangre como en la niña, ahí se deriva una palabra griega que es dunamis. Diga dunamis. Dunamis, que significa poder y capacidad inherente. Y que, hermanos, el dunamis de Dios se usa específicamente en el cuerpo. Y no son, hermanos, esos milagros no son producidos por agentes o medios naturales, sino que es un poder y es un milagro. Entonces, cuando la mujer toca el manto de Jesús, salió el dunamis de Dios, el poder de Dios, el milagro para sanar. Y tanto como para la niña de 12 años, cuando le dice: levántate, sale el dunamis del Señor para levantarla y que siga su vida. Hermanos, el Señor Jesús está aquí. Y Él quiere, hermanos, que tú sigas adelante como iglesia de 12 años, como casa de 12 años. Que tú tomes el gobierno en tu vida y que ya no sigas fallándole al Señor. Yo quisiera que me ayudaran los hermanos de la alabanza y que tú te pusieras de pie. Vamos a ir cerrando este mensaje. Quisiera pedirte que te pusieras de pie. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o no seáis necios. Otras versiones dicen: no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos en esta mañana. Oh bendito Dios, estamos dando gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra.
Gracias, Señor, por esta figura o este ejemplo de estas dos mujeres de 12 años. Señor, tú has hablado hoy, Señor, a tu pueblo. Y quizás, amado hermano, amada hermana, el Señor te ha hablado en esta mañana. Y quizás tú estás en la situación de la niña de 12 años. O quizás estás en la situación de la mujer de 12 años. Y que necesitas un toque del Maestro para poder seguir adelante. Oh, sí, bendito Dios. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Necesitamos, Señor, de esa misericordia que es suficiente para levantarnos, para sacarnos de las cárceles en que estamos. Oh, bendito Dios, tu gracia es suficiente. ¿Por qué no antes de la administración cantamos ese precioso coro y le decimos: Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos que tú permanezcas en nosotros, Señor. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Bendito amor que me inundó, bendito río de redención, bendito amor que me inundó, bendito río de redención. Oh, sí, Señor. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos, bendito Dios, la iglesia de Jesucristo, por la cual tú moriste y resucitaste. Señor, queremos como iglesia Yeshua, palabra y poder, Señor, vivir esta etapa, Señor, de 12 años, pero no quedarnos estancados. Señor, queremos vivirla bien estos 12 años. Queremos gozarnos, queremos alegrarnos, pero te decimos, Señor, que te necesitamos para seguir creciendo, para seguir madurando, Señor. En esta mañana, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones, te decimos que necesitamos tu gracia y tu favor para seguir adelante, Señor, en nuestro caminar como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor. Quizás, Señor, hemos levantado murallas, hemos levantado temores, quizás nos han dañado, quizás nos han dicho cosas y por esas cosas no hemos avanzado. Pero en esta mañana, Señor, con tu poder que es sobre nosotros, con ese poder que sobrepasa todo entendimiento, con ese poder que puede restaurar las cosas que aún eran perdidas para nosotros, Señor. Hoy, Señor, nos restauramos, nos sumergimos en tu sangre preciosa, Señor, y te decimos que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que queremos seguir creciendo sin tachas, sin manchas, sin pecado, como iglesia de 12 años, con un gobierno en nuestro cuerpo, en nuestro ser, con un gobierno en nuestra carne, que ya no vamos a ser celosos,
que ya no vamos a ser murmuradores, que ya no vamos a ser niños, que ya no vamos a ser personas que son fluctuantes y que nos van a engañar las diferentes doctrinas que hoy se están levantando. Vamos a ser hombres y mujeres seguros en Cristo Jesús, sentados, Señor, en la roca poderosa que eres Cristo Jesús. Señor bendito, danos el poder en medio de nuestra debilidad. Danos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para hacer esa iglesia de 12 años por la cual tú vienes para redimirnos y rescatarnos.